Paradigma holográfico, psicobiología, Kabbalah, psicología integral. El invitado de hoy, la verdad, se siente atraído por este enfoque integral de la salud humana, inscripto dentro de lo llamado paradigma holográfico. La psicobiología ha realizado numerosas investigaciones sobre la relación existente entre el Kabbalah y la psicología. Totalmente atrapante, quédate del otro lado. Desde hace varios años se encuentra plenamente abocado a la difusión de la sanación holográfica y ha desarrollado un concepto más profundo y abarcativo de lo que nosotros conocemos como inteligencia emocional. Eso quedó en la historia, igual se complementa, él lo llama holointeligencia. Quédate del otro lado porque sobre estos temas y muchos más vamos a conversar hoy con nuestro admirado Fernando Donadives, argentino. Bienvenido, Fernando, a esta nueva entrevista de Bienestar en Chacabuco en Red. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por acceder. ¿Cuántas cosas nuevas? Me encanta cuando hay conceptos que no son conocidos, cuando hay conceptos que realmente al que está del otro lado de la pantalla dice, che, ¿qué pasa? Escuché algo nuevo y creo que hoy, en este nuevo paradigma que estamos viviendo, desde la psicología, desde todo lo que se está moviendo en el universo, estos temas realmente creo que va por ahí la cosa. Por eso me atrapó mucho seguirte cuando te escuché y te leí que dentro del paradigma holográfico que vos predicás y fomentás, defendés el enfoque integral del ser humano. Hoy creo que el paciente que va a un consultorio, está buenísimo que se encuentre con un psicólogo como vos que tiene un paradigma integral, ¿no? Así que contanos, por favor, Fernando, ¿de qué se trata esto de la psicología holográfica? Bueno, es exactamente eso, ¿no? A ver, holográfico viene de la palabra holos, que quiere decir totalidad. O sea que es un enfoque de ver a una persona como un todo, digamos así, cuerpo, la parte biológica, la parte psicológica que abarca lo emocional y lo mental, la parte energética o bioenergética e incluso la parte espiritual, ¿no? Entonces, en vez de como dividir a la persona o en pedacitos, que es lo que hace la ciencia tradicional, se trata de ver a la persona, no al problema que tiene. Ver el problema en un marco mucho más general, porque una persona no es un problema o un trastorno, ¿sí? Es un individuo que padece de un trastorno en un momento determinado. Sin embargo, el enfoque más tradicional es como que decís, este paciente, no sé, es TOC. Para decir un paciente que tiene obsesiones y compulsiones, decís, es TOC, ¿no? No es TOC el paciente, ¿entendés? El paciente tiene un TOC en tal caso, pero no es TOC. Parece una cosa media sutil o media ridícula, pero no. La forma en que uno habla es como uno piensa. Si yo pienso al paciente como una patología, después estoy viendo solamente la patología que tiene. Entonces yo veo al paciente como una entidad integral. Y por el otro lado, a mí los rótulos particularmente no me gustan demasiado, porque además pueden servir en un contexto, no sé, mira, no sé, psiquiátrico para decir, bueno, este paciente tiene tal patología, lo medico de esta manera. Ahora, a nivel psicológico no sirven para nada. Podemos poner pacientes. Perdona que te interrumpa, digo, yo soy docente y estamos en la escuela y hay una necesidad, pero cada vez garrafal. Es decir, ¿pero qué tiene este chico? ¿Cuál es la etiqueta? Hay una necesidad, ¿no? Y esto, digo, qué bueno tomarlo desde esta mirada. Creo que cambiaría un montón el trabajo con ese alumno. Sí, pues si vos mirás la patología, mirás solamente un aspecto de la persona. Entonces vos tenés que mirar a la persona entera. Y si tiene una patología X, es un aspecto, es una parte, no es la totalidad de la persona. Entonces, el tema es que cuando vos tenés un paciente con determinada cuestión, ataque de pánico, pongamos, que está como muy difundido hoy. Yo he tenido, no sé, muchísimos pacientes con ataque de pánico, pero las causas son siempre distintas, no son las mismas. Entonces, vos tenés que mirar cuáles son las causas, y eso, digamos, la dinámica psíquica, ¿no? ¿Qué pasa dentro del psiquismo de la persona? A mí un síntoma no me dice algo. Yo sé que ahora hay como también muchas cuestiones que están también de moda, que tienen que ver con decir, bueno, si tiene tal síntoma, es por tal causa. Sin entrar en detalle de cómo se van esas prácticas y todo eso. La realidad es que no es tan así, porque vos sabés que una causa puede generar diferentes síntomas en diferentes personas. Es más, puede generar diferentes síntomas en diferentes momentos de la vida de la misma persona. Y un síntoma se puede deber a múltiples causas. Entonces no es tan lineal, ¿viste? Causa A
efecto A o síntoma. No, no es tan así. Causa A puede ser efecto A, B, C, D. Es un abanico de posibilidades. Entonces lo que yo planteo desde la psicología holográfica es ver a la persona de manera integral, hacer un proceso diagnóstico bueno para ver cómo están todas sus capas, de lo más superficial a lo más profundo, y descubrir las causas, raíces de los problemas que yo llamo arquetipos, siguiendo, por supuesto, el concepto de Jung, de Carl Jung, el psiquiatra suizo tan famoso, que son modelos que uno tiene muy metidos en el inconsciente y que te llevan a actuar de una manera determinada, a vincularte con determinada gente de un modo determinado, a pensar de una manera determinada y a sentir de una manera determinada. Bien. Cuando la persona te dice yo actúo así porque es mi naturaleza, bueno, eso es mi naturaleza, en realidad quiere decir no tengo ni idea por qué actúo de esta manera. Son los arquetipos que están ahí activos en lo que yo llamo el código genético sutil, que van a condicionar cómo esa persona actúa. Entonces hay que descubrir eso, porque si vos decís, bueno, mira, descubrí tal arquetipo disfuncional, el guerrero funcional, pero por ejemplo digo la víctima, o el tirano, o el esclavo, o el mártir. Bueno, si vos descubrís eso, lo podés corregir. Muy bien. Si te leemos en las redes sociales, en diferentes entrevistas, nos pareces un psicólogo convencido totalmente que la salud mental se debe dejar de estar tan centrado, ¿no?, en lo que es, como recién decías, la psicopatología, ¿no? Enfocarte más en los factores que fomentan la salud humana. Consumir, creo que va por el lado de la psicología positiva, ¿no? Y estás muy enfocado a este desarrollo de la superinteligencia que nos Digo, ¿qué es esto? ¿Nos podés hablar un poquito sobre esto, por favor, Fernando? Sí, bueno, eso es muy interesante porque realmente la gente cuando habla de psicología está pensando siempre en trastornos, ¿viste? En patologías, en problemas. Y digo, está bien, o sea, uno tiene que trabajar con los pacientes que tienen problemas, pero en realidad yo siempre digo lo mismo, hay que tratar de evitar los problemas y no de curarlos, evitar generarlos directamente. Y para evitar generarlos se trabaja muy poco. Muy poco. Esa es la psicología positiva, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo trabajo con los talentos, los dones, las cualidades de esta persona? ¿Cómo se los potencio? ¿Cómo ayudo a que los potencie? Dentro de este enfoque, digamos, yo llamo holointeligencia a la inteligencia total de un individuo, que sería, para que te lo puedas imaginar fácil, como una pirámide de 3 escalones, ¿no? Una pirámide escalonada con 3 escalones. El escalón más bajo de todos, la base de la pirámide, es lo que se llama inteligencias concretas, inteligencias múltiples, ¿viste? Te dicen, tiene inteligencia musical o inteligencia corporal, una persona que hace bien deportes, o inteligencia lógico-formal, la persona que es buena para las matemáticas, o lingüística. Bueno, eso son inteligencias múltiples o inteligencias concretas. ¿Qué pasa? Hay un segundo nivel de esa pirámide, un segundo escalón, que trasciende al primero y lo abarca y atraviesa todas las múltiples inteligencias, que es la inteligencia emocional. Esto no es un concepto nuevo, es un concepto que tiene por lo menos unos 30 años, por lo menos. Sin embargo, no se suele aplicar. O sea, en los colegios, por ejemplo, vos no ves que enseñen inteligencia emocional. Fernando, ni hablar de la inteligencia primera del primer escalón, eso te quería decir. Bueno. Creo que estamos atrasadísimos, porque ni inteligencia múltiple de Goleman, ni inteligencia emocional, digo, qué locura, ¿no? Y vos ahora estás proponiendo un tercer escalón. Sí, bueno, entonces el segundo escalón es la inteligencia emocional, que además está, pues es que hay un montón de estudios en el mundo que muestran que es más importante desarrollar inteligencia emocional que las otras. Porque una persona con una inteligencia emocional bien desarrollada se vincula sanamente, aprende a generar emociones positivas, aprende a manejar las emociones negativas de la manera correcta, ¿no? Eso se llama gerenciamiento emocional. Entonces es muy importante, aprende a ser empática, ponerse en el lugar del otro, ser compasiva, más tolerante. Hay un montón de cosas que son muy, muy buenas dentro de la inteligencia emocional. Pero ¿qué pasa? Todavía, si yo doy un escalón más, que es la cima de esa pirámide, que es la suprainteligencia, que es una inteligencia de orden superior, trascendente, que abarca las anteriores, pero es inherentemente intuitiva. La intuición es una forma de conocimiento muy profunda que a veces la gente no la comprende bien o lo asocia con lo impulsivo. La intuición no es impulso, no tiene nada que ver. La intuición es un conocimiento directo que proviene de un lugar muy profundo del ser, que no es el ego,
El ego es el yo externo, cómo nos mostramos frente a los demás, lo que pensamos de nosotros mismos. Pero no, atrás de ese ego hay una capa de yo más profunda que se llama el self, o el sí mismo, el yo superior, el yo interno. La intuición viene de ese lugar. Y la ventaja que tenemos es que en ese lugar, en el self, cuando vos anclas tu conciencia en el self, aprendés, digamos, primero, quién sos realmente, no quién crees que sos, no quién te hicieron creer que sos. No, aprendés quién realmente soy, te encontrás con vos mismo. Y a partir de ahí salís de la dualidad. Porque el self no está en un plano dual, luz y sombra, bien y mal, está en un plano que trasciende la dualidad, es un plano de unidad. Entonces solamente desde ahí vos generás sentimientos, que es la emoción llevada a su máxima expresión, y al trascender la dualidad te encontrás con algo muy interesante, que es tu deseo. Los deseos bien entendidos, que no tienen nada que ver con las necesidades, la gente otra vez acá confunde mucho necesidad con deseo. Son dos cosas distintas. La necesidad viene del ego. Entonces la necesidad viene de la escasez y genera más escasez y te hace dependiente. Vos sos dependiente de aquello lo que necesitas. Si yo soy feliz porque tengo esto, mientras tengo eso, ponele, porque tampoco es así, soy feliz. Cuando no tengo eso, me desespero. Es como que me estoy ahogando en el mar porque no tengo salvavidas. El deseo viene del self, desde el yo interno. Y el deseo tiene que ver con algo mucho más profundo, más interno, viene de un lugar de abundancia, tiende siempre a concretarse, tiende a plasmarse siempre. Entonces, como genera abundancia en sí misma, nos permite provocar abundancia en nuestras vidas, nos permite expandir la conciencia y nos permite también ser empáticos con los otros, compasivos, altruistas, tolerantes, es decir, no poner rótulos, no juzgar al otro, no querer convencer al que piensa distinto o no pelearme con el que piensa distinto porque es mi enemigo. Esto es todo al revés, ¿no? Es decir, bueno, al que piensa distinto tengo que escucharlo porque me puede complementar. Es algo complementario, entonces no hay que combatir la diversidad, hay que abrazar la diversidad. Pero bueno, eso se entiende solamente cuando vos podés manejarte desde la conciencia del self. Desde la conciencia del ego siempre va a ser algo muy similar a esto. Con todo aquello que sea diferente a mí me voy a pelear o no voy a tener ningún tipo de relación o lo voy a juzgar mal, y con todo aquello que sea similar a mí me voy a relacionar y va a ser lo mejor. Algo tan vigente como estamos viviendo, Fernando. Qué lindo le haría al mundo este tipo de inteligencia, qué lindo le haría al mundo que podamos aplicar esta superinteligencia. Fernando, vos hablas de 3A para empezar a desarrollar este tipo de inteligencia, esta superinteligencia. Me parece muy interesante poder contarle a la audiencia. Vos hablas de autoconocimiento, autodescubrimiento y autorrealización como una escalera que me pareció formidable. Vos que sos práctico, ¿podrías contarle a todos los que nos están mirando por dónde empezar? Claro, eso son los 3 pasitos en el desarrollo de la superinteligencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a este self y a manejarnos desde ahí? Primero, el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento es conocerte a vos mismo, pero es lo que yo decía, no es el ego, es hacer un viaje desde el ego, el yo externo, hacia tu yo interno, que es el self. Ese viajecito, esa travesía, es lo que llamamos autoconocimiento, es decir, ¿quién soy realmente? La diferencia que tienen que pensar siempre es esta, ¿no? El ego dice, afirma, yo creo, cree saber, es un sistema de creencias. El self dice, yo sé, no cree saber, sabe. Entonces una cosa es lo que creo ser, que es el ego, otra cosa es quién realmente soy, que es el self. Eso es el autoconocimiento, que yo solo trabajo a través de un programita que se llama Código Merlín. ¿Por qué? Porque vos al hacer ese viaje y anclar la conciencia en el self, despertás al mago interior, tu capacidad de modificar tu vida, de cambiar las cosas. La verdadera magia con mayúscula, no ilusionismo, la pseudomagia. La magia en serio, que es la capacidad de hacer alquimia emocional, alquimia mental, alquimia interior. Entonces, esa capacidad tenemos todos, pero tenemos que, para que se active, para que se despierte, digamos, ese mago, tenemos que ir hacia el self. Desde el ego no funciona, para nada. Ahora, una vez que vos lográs el primer pasito, autoconocimiento, vas al segundo paso, autodescubrimiento, que no es lo mismo. Autodescubrimiento. Descubrir, literalmente, ¿no? Es quitar lo que cubre, quitar lo que cubre. Entonces vos imagínate
que para llegar a ese self, que es como, imagínate que es como una especie de luz interior que vos tenés, una lamparita, pero esa lamparita está tapada con muchos velos, a punto tal que está tan tapada que vos desde afuera no ves ninguna luz, no ves nada, ves sombra. Ahora vamos a ir a ese concepto. Entonces vos vas a descubrir quitar lo que cubre. Cuando vas descubriendo, quitando esos velos, te encontrás con esa luz interior. Bueno, eso que cubre se llama la sombra. Desde la psicología holográfica estamos hablando, ¿no? Y en términos junguianos, la sombra. ¿Qué es la sombra? Todo lo que vos reprimiste, lo que el ego reprimió, rechazó, escondió bajo la alfombra, basura bajo la alfombra, por considerarlo que era desagradable, feo, iba contra la moral, contra las costumbres, contra lo que te metieron en la cabeza desde la religión, por ejemplo. Entonces todo aquello que vos no te gusta de vos, y cuando digo vos es el ego, lo esconde. Ahora, al esconder eso en el inconsciente, eso actúa libremente. Entonces nos maneja nuestra vida. Entonces el ego piensa que es muy libre y que elige, me compro esta ropa, voy de vacaciones acá. No, el ego está condicionado por la sombra. Entonces el grado de libertad que tenemos, hasta que no despertamos, por supuesto, o no desarrollamos la superinteligencia, es muy pequeño, porque nuestro ego está tomado por la sombra, que es quien realmente decide, y por eso tenemos en nuestras vidas escasez, carencia, palos en la rueda, dificultades por demás que no tenemos por qué tener. Yo digo aprender por las malas, le digo eso, ¿no? Aprendemos por las malas. Es porque es la sombra la que está manejando a ese ego. El ego no tiene ni idea, porque la mandó el inconsciente. Entonces es el peor enemigo, cuando después está en el inconsciente, vos no lo ves, pero actúa a través tuyo y vos qué sentís. Y bueno, que te sale todo mal, que siempre repetís los mismos patrones, o sea, como errores me refiero, y decir, pero ¿por qué repito siempre lo mismo? ¿Por qué me engancho siempre en relaciones tóxicas? El ego, desde la parte consciente vos no querés engancharte en eso, sin embargo vos descubrís que te enganchás siempre en patrones similares. Bueno, es por la sombra. Entonces el autodescubrimiento es decir, saco la sombra, la ilumino, la traigo a la conciencia, y cuando entonces saco la sombra y la ilumino, la puedo empezar a trabajar y hacer que desaparezca, transformar esa sombra en luz. ¿Te puedo hacer un paréntesis, Fernando? Sí. Porque tenía una frase tuya que me pareció también impresionante. Dice, el ego es un títere de la sombra. Coincide con esto que estás conceptualizando, ¿no? Es tal cual eso. Podemos pensarlo así, como que el ego está secuestrado por la sombra. El ego es una... A ver, para que se entienda fácil, imagínate esto, el ego es un barco, es una embarcación, ¿sí? Pero es una embarcación, con todos sus componentes, con el timón, con todo, pero la embarcación, pero no es el capitán. Entonces un barco no se puede manejar solo, tiene que haber un tipo que es el capitán, que tiene una hoja de ruta y que dice, bueno, tengo que ir a tal lugar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ego no se conecta con el capitán, que es el self, el capitán es el self, el que tiene que comandar. Entonces, cuando el ego, por la sombra, está como cegado, entonces se olvida de un capitán y se cree que se puede manejar solito, es como que se manejara solo ese barco. En realidad no se maneja solo. Cuando deja el self el control, el capitán no controla el timón, lo toma la sombra. El ego no se da cuenta, porque la sombra es inconsciente, entonces piensa que se maneja solito. Entonces el barco va a la deriva, manejado por la sombra, y lo que va a pasar es que va a encallar y se va a ir a pique. Tremendo. ¿Sí? Ahora, si el ego se da cuenta de esto y dice, no, estoy manejado por la sombra, no me conviene, estoy sufriendo, el divino botón, dice, bueno, a ver, ¿quién es el que sabe? El capitán, vení, agarrá el timón y manejame vos. Eso, cuando entonces toma el capitán del timón y te maneja el self, yo lo digo es aprender por las buenas. Porque vas a aprender, vas a evolucionar, vas a crecer, pero no con las dificultades que te pone la sombra en tu camino, con los obstáculos terribles, con los palos en la rueda, no hace falta. Entonces, en vez de encallar, vas a llegar a buen puerto. Lógicamente, no podés llegar a este último paso, que es que el capitán empiece a comandar el barco, si no haces primero el autoconocimiento, el autodescubrimiento, y llegás finalmente a la tercera, que es la autorrealización. Bien. Esa es la autorrealización, cuando el self realmente toma el control y dice, bueno, mira, le dice al ego, vos tenés todos estos potenciales que ni sabés que los tenés, pero tenés todos estos potenciales, todos estos talentos, todos estos dones dormidos. Bueno, te voy a ayudar a que los despiertes, a que los manifiestes en tu vida, y de hecho de esa forma vas a ser un ser que va a tener más autoestima, más autovaloración, más autoconcepto, más autodependencia, no vas a depender de los demás, y de esa manera vas a lograr algo que es espectacular, que es
un grado de libertad interior muy amplio que te permite lo que llamamos la autorrealización, que es, en términos más técnicos, la felicidad. Solamente un ser humano puede ser feliz o autorrealizarse cuando tiene una buena autoestima, cuando es autodependiente, cuando tiene un buen autoconcepto, o sea, lo que piensa acerca de sí mismo es positivo, la mirada que tiene acerca de sí mismo es positiva, y cuando tiene una buena autovaloración, cuando sabe que es valioso, que vale por lo que es, no por lo que hace. Entonces, estos son los 3 pasos: autoconocimiento, llevar la conciencia del ego al self; autodescubrimiento, sacar la sombra a la luz y transformarla; autorrealización, ver cuáles son los potenciales que tengo dormidos, manifestarlos en mi vida y crear conscientemente mi vida, sin necesidad de aprender padeciendo. Gracias por esta información que es muy valiosa. El otro día leí una entrevista, un informe de la Universidad de Filadelfia que decía que en el mundo solamente un 3% se acerca al desarrollo personal, a este grado de conciencia. Y me pareció muy interesante esto que decías vos, aprender por las buenas o aprender por las malas. ¿Por qué le cuesta tanto al ser humano aprender por las buenas, entrar a ese concepto, a conocerse, al ser? ¿Por qué le cuesta tanto desde tu experiencia? A ver, primero y principal porque la mayoría de la gente sigue siendo muy ignorante respecto de esto. No sabe ni siquiera que hay un self. La gente se queda con el ego, no sabe que hay una sombra, no sabe que hay un self, no sabe que tiene potenciales dormidos. Entonces piensa que solamente es el ego. Esto es por una cuestión de que nos han educado de esa manera desde hace milenios y metido sistemas de creencias en la cabeza que tienen mucho que ver con la culpa y con los miedos. Porque básicamente, ¿cómo manejas a un individuo fácilmente? Con esas 2 palanquitas, con el miedo y con la culpa. Esto lo puedes ver muy bien en las religiones formales, dogmáticas, tradicionales. Esto lo estoy diciendo para que se entienda bien. Yo no estoy en contra de las religiones, yo lo que digo es esto: hay mucha gente que necesita estructuras religiosas todavía. Necesita, lo digo porque eso es desde el ego, por eso digo necesita. Otra gente que se ha despertado un poquito más se da cuenta de que la religión es como una especie de cárcel mental, de dogma, que te encierra y te obliga a pensar de una forma, y si pensás de la otra sos un blasfemo, y te obliga a actuar de determinada forma, y si actúas de otra forma que va en contra de los mandatos de esa religión o de ese Dios, vas a recibir un castigo. Bueno, la religión tuvo un sentido en el desarrollo de la historia de la humanidad que fue justamente a los fines de la civilización, de sacar al ser humano del estadio salvaje y llevarlo a poder convivir con el prójimo. Entonces, ahí vos entendés los 10 mandamientos de Moisés: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, lo entendés, tenía que armar una civilización, ¿no? Bien. Ahora, claro, cuando vos tenés que hacer eso con gente que es muy ignorante, muy básica, no sabe ni leer ni escribir, imaginemos hasta 3.000 años atrás, ¿no? Lo que era la gente. Tenés que apelar lamentablemente a las cosas muy básicas del ser humano, que son los miedos y las culpas. Entonces, mirá, si vos, hay esta norma, si vos traspasás esta norma, Dios te va a castigar. Ese es el temor. Entonces, cuando voy a querer hacer algo que es indebido, yo no lo hago por el temor al castigo. Por el pecado. Por el pecado, es el pecado, el concepto original del pecado. Pero como también vos sabés que hay mucha gente que, a pesar de ese temor a Dios, va a transgredir la norma, necesitas una segunda herramienta, que es la culpa, para que la persona, una vez que transgredió la norma, diga: a ver si Dios me castiga, no lo repito esto. Esa es la culpa. Entonces, en algún momento fue necesario, en la infancia de la humanidad fue necesario, ¿no? Trabajar de esta manera para socializar a la gente. Yo creo que en el siglo XXI, como estamos hoy, 2022, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Todo lo contrario, hoy hay que enseñar a la gente a que trascienda los miedos, los enfrente, los supere, para que pueda liberar su cabeza de esas cárceles mentales, y que transforme la culpa en responsabilidad. Me hago responsable de lo que hago y de las consecuencias de mis acciones. Pero no culpa, responsabilidad, ¿sí? Entonces, la realidad es que nosotros aprendemos por las malas porque aprendemos por el miedo y por la culpa. Esa es la realidad. Y eso genera padecimiento. Se lo ha llamado en el Oriente karma. Karma quiere decir acción, literalmente. Pero cuando hablamos de karma estamos hablando en general del concepto de que tenemos que pagar las deudas kármicas. Es decir, si hicimos un mal en el pasado, en esta vida o en otras, tenemos que padecer ahora
el yugo kármico. O sea, las consecuencias de eso las vamos a padecer ahora como sufrimiento, para a través del sufrimiento despertar la conciencia, aprender y no repetir los errores. La realidad es que no hace falta que sea de esa manera, para nada. Yo siempre digo lo mismo, el sufrimiento no es un buen maestro. Una persona que está sufriendo, pensá algo básico, ¿no? Una persona que está sufriendo una enfermedad, Fernando. Una enfermedad, pongamos una enfermedad, ¿sí? Y tiene que estudiar algo, X. Le va a costar mucho más, y por ahí tiene que leer la misma página del libro 15 a 20 veces, porque está sufriendo, entonces no está muy concentrado, puede focalizar toda la energía en eso. Una persona que está bien, agarra el mismo texto y lo lee la página, la lee una sola vez y ya está. Aprende más fácil por las buenas que por las malas. En psicología le decimos reforzadores negativos o reforzadores positivos. Hay múltiples experimentos de esto, donde vos querés que la ratita vaya en un laberinto del inicio al centro del laberinto, donde hay un queso. Entonces la ratita, cuando vos pones el queso, viste, va buscando hasta que encuentra el centro del laberinto, pero lo encuentra en 3, 4, 5 intentos, pongámosle. Cuando vos en vez de darle un quesito, querés que aprenda, y lo que haces es castigar la conducta mala y le das un shock eléctrico, una descarga eléctrica, la ratita tarda en aprender lo mismo, pero en vez de aprenderlo en 3 veces, lo aprende en 10, en 15 o en 20 veces. Termina aprendiendo, pero con mucho más lento, con mucho más tiempo. Entonces, al ser humano le pasa lo mismo. Aprendemos por las malas a través del karma. O sea, mucho tiempo, mucho sufrimiento, es un mal negocio. Pero si aprendemos por las buenas, que es simplemente que el ego se alinee con el self y le diga, toma el control vos, guíame vos, dame dirección y propósito, es lo que el self hace, te da dirección y propósito, dice hacia allá. Vos te evitás ese sufrimiento innecesario. Entonces salís del esquema del karma, porque el concepto de karma es un invento humano, ¿sí? Tremendo. Sí, hay una ley de causa y efecto, pero digo, el concepto de que uno tiene que pagar el karma es una mentira creada por el ser humano. Como se hizo generalizada, todos nosotros pensamos que eso es una realidad, y para el ego es real porque el ego vive en las creencias, ¿sí? Entonces el ego está sujeto al karma, obvio, porque cree en eso. Fernando, ¿Sí? Te agradezco mucho, se nos fue el bloque, 25 minutos volaron. Es viernes, quizás el día que más esperamos de toda la semana, ¿no? Tanto porque da el comienzo de este fin de semana que todos esperamos, y todos quieren celebrar, todos están esperando. Quizá hay gente que la está pasando mal, gente que no está en un buen momento. ¿Cuál sería tu mensaje desde tu formación para este día viernes, para toda esa gente que está del otro lado escuchándote? Y después darte, por favor, dónde te podemos encontrar, porque tenés cursos divinos, transformadores, antes que se nos corte la comunicación, Fernando. Mirá, lo que yo diría es justamente, ¿no? Te diría lo que es el axioma fundamental de la magia, porque si la gente se maneja con eso, va a poder superar los obstáculos y va a ir bien. Es una frase muy simple que dice: el deseo a través de la voluntad genera poder de acción. Entonces, si la gente se centra en lo que desea realmente, que viene del self, no la necesidad del ego, en el deseo, y le pone voluntad a eso, aplica la voluntad sobre ese deseo, va a concretar ese deseo, sea lo que sea. Curar una enfermedad, o sea, sanarse, lograr un propósito, un objetivo material, sentimental, laboral, no importa qué, pero es deseo, voluntad, acción. El deseo a través de la voluntad genera poder de acción, y eso es el axioma fundamental de la magia. Hermoso, hermoso. Gracias, Fernando. ¿Dónde te encontramos para realizar estos cursos transformadores? Material, un canal de YouTube impresionante, un valor agregado único. ¿Dónde te encontramos, Fernando? Mira, lo más fácil es en el Instagram, ¿sí? Que es @lic.fernandodonadío, @lic.fernandodonadío. Desde ahí puede entrar, hay en la biografía hay un link para entrar a mi WhatsApp, a Facebook, al canal de YouTube. Si no, el canal de YouTube también lo buscan como Lic Fernando H. Donadío. Hay como 75 videos que pueden ver sobre un montón de temas diferentes. Y bueno, de esa manera pueden seguir lo que voy subiendo, los vivos. Yo hago muchos vivos en general sobre diferentes temas, y que la gente haga preguntas. No me gusta mucho interaccionar con la gente.
Fernando, gracias porque fuiste muy amable, muy generoso desde el primer contacto. Es hermoso saber que tenemos gente como vos en Argentina, gente que podemos consultar, abierto. Así que muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Así pasó Fernando Donadío por Chacabuco en Red. Buena vida, Fernando. Bueno, Dani, muchas gracias a vos por invitarme, ¿eh? Gracias.